Estimados hermanos, es nuevamente para mí un gran gusto poder saludarles en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Soy el pastor Gabriel Torres, que se dirige a ustedes una vez más para compartir una breve reflexión de la palabra del Señor, una reflexión que confío en el Señor podrá ser de edificación para tu vida espiritual. El Señor dice en su palabra que Él dejó los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros queremos poder servir al Señor de esta forma. Quiero retomar un poco la idea que habíamos compartido la vez anterior para luego avanzar en un versículo nuevo que quiero compartir con ustedes hoy día. Pero recapitulando lo que habíamos hablado en el último video, estábamos hablando de este tema, este trato que tuvo el Señor conmigo cuando el Señor me hizo ver cómo el Espíritu Santo, que fue enviado para convencer al mundo de pecado, estaba teniendo en este tiempo que convencer a la iglesia de pecado. Y eso ha ocurrido simplemente porque la iglesia se ha vuelto dura de corazón. Porque el pueblo, el creyente, el que debiera ser un discípulo, aquel que debiera entregarse en las manos de su Señor para dejar que su maestro le guíe y le lleve a donde Él quiere llevarle, se ha vuelto reticente a obedecer. Nosotros, y yo particularmente desde mi profesión, yo soy educador, desde mi profesión yo puedo decirte que es grande la lucha que tienen los educadores para enseñarle a sus alumnos. El problema es la reticencia que tienen los alumnos de dejarse enseñar. Muchas veces se cuestiona la capacidad pedagógica de los profesores, pero yo cuando analizo estos temas desde un punto de vista secular solamente, ni siquiera espiritualmente, pero desde un punto de vista secular me doy cuenta que es muy difícil enseñarle a alguien que no quiere aprender. Es muy difícil tratar de convencer, digámoslo así, a un vegetariano de que coma carne, porque él ha tomado una decisión interior de cerrarse a la posibilidad de ingerir tal clase de alimentos. Es difícil poder hacer cambiar de opinión a una persona. Y es difícil incluso para el Señor. Alguno podrá decir, ¿cómo? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Ciertamente Dios todo lo puede. Pero lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el punto de vista de que Dios envió el Espíritu Santo hacia la iglesia con una función, con la función de que éste guíe a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando la iglesia no se deja guiar? El Espíritu Santo trae el programa de Cristo, trae el programa de Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa cuando en una congregación local esa hermandad, ese líder tiene su propio programa? ¿Y qué pasa cuando ese programa no es precisamente el programa que Dios tiene para esa congregación? Hay problemas. Nosotros hemos leído muchas veces en nuestros estudios, ¿verdad?, constantes que tenemos de la palabra del Señor, que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y un hombre no puede caminar con Dios. O digámoslo de esta forma, el Espíritu Santo de Dios no puede caminar con un hombre si ese hombre no está de acuerdo con la enseñanza, con la dirección y con la guianza que el Espíritu Santo quiere darle. El Señor Jesucristo se lo dijo incluso al apóstol Pedro. Cuando el Señor fue a buscarlo, le dijo: Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Pero ahora viene el tiempo en el que otro te va a tomar y te va a llevar donde tú no quieras. Y explica el apóstol hablando de la forma en que el Señor iba a actuar, ¿verdad?, en el tiempo nuevo que comenzaba para él. De manera que es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Por qué la iglesia presenta obstáculos? ¿Por qué la iglesia se opone a que el Espíritu Santo le lleve? Es por razones espirituales. Y yo quisiera tratar de explicar un poco más esto. Y hay un versículo que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 precisamente, y en el versículo número 20, que leo a continuación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si el Espíritu Santo está teniendo resistencia de parte de la iglesia para poder guiar a la iglesia, es porque definitivamente hay otro espíritu que está llevando a la iglesia en una dirección contraria, distinta, opuesta a la del Señor. Y nos encontramos aquí en el mensaje a la iglesia de Tiatira, una de las 7 iglesias de Asia, y el Señor dice:
tengo contra ti. Y le habla de Jezabel. No es mi tema explicar en este minuto en profundidad quién es Jezabel. Pero aquí nos da suficiente información. Dice esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Es una falsa profeta o es una falsa profetisa. Es una mujer que tiene enseñanzas que son contrarias a la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando un hombre, cuando una mujer escucha enseñanzas contrarias a la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando yo he oído la palabra de Dios, pero luego me expongo a enseñanzas que son contrarias a esa palabra? ¿Sabe lo que pasa en el corazón del hombre? Se produce confusión. Y en este tiempo hay mucha confusión, porque desafortunadamente el enemigo está usando los medios de comunicación, incluso aquellos que se llaman cristianos, para proclamar toda clase de falsas doctrinas, que los discípulos, que los seguidores del Señor, una vez que las oyen, terminan confrontando esas supuestas verdades con las verdades que han oído en sus congregaciones. Y muchas personas están siendo engañadas a través de esas enseñanzas que son diseminadas y que son publicitadas a través de los canales de televisión cristiana, de algunas radioemisoras que se llaman cristianas, pero que tienen una dudosa reputación. Básicamente lo que quiero decir es que el Espíritu Santo al discípulo, al Hijo de Dios, al creyente, al hombre, a la mujer que ha nacido de nuevo, le va a poder guiar sin ninguna resistencia, porque ese hombre, esa mujer entiende, ha cedido todos sus derechos, ha cedido su voluntad, ha entregado su vida en las manos de otro, del Señor. Y el Señor envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe al plan que el Señor tiene para esa vida. Pero cuando tú abres la puerta, cuando tú pones oído y escuchas este otro espíritu, este espíritu que tiene una apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la piedad, este espíritu que es muy religioso, pero que no es verdaderamente espiritual, estoy hablando de un espíritu contrario al espíritu del Señor, lo que ocurre es que esa congregación, esas personas, esos creyentes, van a endurecer su corazón contra el Señor y no se van a dejar guiar por la verdad del Señor. Es muy triste tener que reconocer que en este tiempo gran parte de aquel segmento llamado cristiandad está engañada, porque ha abierto la puerta, porque ha puesto oídos a los mensajes equivocados. ¿Y cuál es el gran problema? La palabra del Señor aquí lo menciona. Dice, tengo contra ti que toleras. Y la tolerancia aparece precisamente como el gran escollo y como la gran posibilidad que utiliza Jezabel para engañar a los siervos del Señor. Siervos de Dios que se han vuelto tolerantes al mundo, tolerantes a las prácticas terrenales, tolerantes a lo secular, tolerantes a permitir que las prácticas del mundo tengan lugar dentro de las congregaciones, tolerantes a dejar que cosas que el Espíritu Santo claramente en la palabra de Dios dice no, tengan una aceptación dentro de la congregación, porque ese espíritu ha producido este grado de confusión y porque las personas ya no son capaces de discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Ese es el trabajo de Jezabel. El trabajo de Jezabel, dice claramente este versículo, es enseñar y seducir a los siervos de Dios y por ende a las congregaciones que estos siervos lideran para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Desde luego, esto se hace de una forma muy asolapada, no se hace de una forma abierta en muchos casos. Siempre el enemigo, para tratar de confundirnos, se va a disfrazar como un ángel de luz. Pero ¿sabes qué? Yo doy gloria al Señor, porque donde quiera que el Espíritu Santo es el guía, es el Señor en esa iglesia, donde quiera que Jesucristo verdaderamente tenido en el centro, en el trono de una congregación, esa congregación no va a estar en tinieblas, esa congregación no va a estar en confusión. El Señor es luz, y donde quiera que el Señor está, la luz se va a comer, por decirlo de alguna forma, las tinieblas se van a tener que disipar, y finalmente el plan de Dios va a triunfar, al menos en esa congregación. Yo quiero invitarte hoy día a reflexionar un poco en esto que he compartido. Quiero pedirte que tú puedas poner esto en oración. Hermano querido, es nuestra alma la que está en juego. El Señor muchas veces nos ha advertido ya de que debemos tener cuidado del tiempo peligroso que nos tocó vivir. Gracias al Señor por habernos dejado llegar hasta este tiempo.
pero también Él nos ha advertido que es un tiempo peligroso. Y lo que está en juego es nuestra eternidad, es nuestra alma, es nuestra permanencia eterna, con Dios o lejos del Señor. Yo quiero pedirte a ti que tengas cuidado, especialmente con aquellas voces que te llaman a la tolerancia. Hay muchas voces que nos llaman a tolerar, pero déjame decirte que la tolerancia es la principal arma que utiliza o de la cual se vale Jezabel para enseñar a seducir y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, para traer confusión a los verdaderos hijos de Dios. Gracias le doy al Señor nuevamente por la oportunidad que me ha dado y te reitero una vez más, el llamado es para que reflexionemos, el llamado es para que pisemos bien el terreno, para que pongamos nuestros pies sobre la tierra y para que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo que pronto viene con nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, este día.